Recuerdo que hace unos 7 u 8 años en clase, con una estudiante estadounidense, esta me hablaba de la gentrificación en Estados Unidos y para mí resultaba un concepto muy ajeno a mi realidad. Hoy en día he vivido de primera mano esa situación. Por ejemplo, desde donde grabo este episodio en Medellín, Colombia, tuvimos la experiencia en carne propia y los efectos del tema de hoy. Conozcamos más de la gentrificación en el continente americano. Comencemos. Empieza ahora Español con Todo, presentado por la psicóloga y profesora de español Ludey Flores. Hola, bienvenidos a Español con Todo, un podcast con curiosidades y temas interesantes para estudiantes de español nivel intermedio avanzado. La transcripción completa de este episodio, así como ejercicios de comprensión de lectura y gramática, los podrás adquirir por el precio de un café en el link de la descripción. Para el diccionario de la Real Academia Española, algo que tiene muy en cuenta para incluir nuevas palabras en el mismo es la continuidad de la palabra en el uso de forma cotidiana. Y fue en diciembre del 2021 que la Real Academia Española presentó en Madrid la actualización anual del Diccionario de la Lengua, que estará listo en 2024. La adhesión de nuevas palabras se hizo a partir de diálogos con academias de la lengua de América Latina y entre las 4.000 modificaciones de significado o relevancia para los usuarios, se incluyó la palabra gentrificación, incluida como el proceso de renovación de una zona urbana, generalmente popular o deteriorada, que implica el desplazamiento de su población original por parte de otra de un mayor poder adquisitivo. Hasta ahí va el concepto. Vamos ahora con la realidad latinoamericana. Causas. Hay algo que es bueno tener claro, y es que esta situación es multicausal. Es decir, no se puede asumir una postura simplista y decir simplemente son muchos los turistas en la región o Airbnb es la culpable, porque cada caso posee una realidad diferente. Cada país cuenta con una estructura geográfica distinta y al mismo tiempo un movimiento demográfico. Lo que sí puede suceder en todos los casos es la presencia de situaciones similares y con un impacto sorprendentemente parecido en la región donde se da la gentrificación. Si bien era una posición relativamente conocida previo a la pandemia, el 2020 disparó la situación del turismo o sobreturismo, esto como una alternativa por parte de algunos países para paliar las dificultades económicas resultado del coronavirus, ocasionando también lo que comenzó a denominarse como un nuevo tipo de turismo, el cultural, que es cuando la gente elige un destino basándose para esto en las informaciones o recomendaciones dadas en las redes sociales, por influencers, programas de televisión, películas, entre otros. Por otro lado, la cada vez mayor influencia de la presencia de Airbnb en algunas regiones ha determinado que el vivir en un lugar por un periodo indeterminado sea mucho más factible y fácil que en otras épocas. Lógico, si usted tiene un inmueble y determina rentarlo o alquilarlo, usted preferirá obtener beneficios en el modelo de cambio dólar a la moneda local por periodos cortos, en lugar de alquilarlo por periodos largos indefinidos en la moneda del lugar. Así de simple, ahí Airbnb les satisface la necesidad. Adicionalmente, algo que va tomando cada vez más fuerza es la presencia de interés de particulares, políticos, entes gubernamentales, artistas, gente con más dinero que pertenecen a clases altas que desean hacer parte del negocio inmobiliario en otras latitudes, para lo cual tienen como posibilidad invertir en países con ciudades emergentes que pueden representar un buen rendimiento financiero a un mediano, largo plazo o hasta tener inmuebles en otros países más atractivos para radicarse en ese lugar latino exótico. Por otro lado, un causal determinante y cada vez en mayor ascendencia en otras ciudades es la presencia de los nómadas digitales. Personas que trabajan online y lo pueden realizar desde cualquier lugar, prefieren sin duda realizarlo en ciudades latinas desconocidas, seguras y con naturaleza por descubrir que a cualquiera le llamaría la atención.
Cualquiera de estas causas influyen a través de negocios, construcciones o remodelaciones de antiguos edificios o casas en barrios ubicados en los márgenes de los centros de grandes ciudades y que, según explica Carla Escoffier, abogada especialista en derechos humanos y asuntos de vivienda, dice: llegan a estos lugares y empiezan a impactar las dinámicas de consumo, los precios de la renta, el costo de vida y otros factores. Generan una revalorización, entonces se empiezan a elevar los precios hasta que la población original empieza a ser desplazada simbólica y económicamente, lo que irremediablemente impacta con el aumento de las brechas sociales. Ahora bien, el impacto de la gentrificación es difícil de medir, pero ya es visible en diferentes contextos latinoamericanos. Expertos lo han identificado en barrios como Lastarria en Santiago de Chile, Chapinero, San Felipe, La Candelaria y La Perseverancia en Bogotá, así como en Medellín, Envigado y Guatapé, Colombia, Palermo en Buenos Aires, Argentina, Las Mercedes en Asunción, Paraguay, y otros barrios en Ciudad de México como La Roma, La Condesa, Mérida y alrededor del Parque Morelos en Guadalajara, México. Veamos ahora algunas de las ciudades con mayor impacto de esta situación y algunas recomendaciones finales. Caso San Juan de Puerto Rico, Puerto Rico. El año 2022, entre agosto y septiembre, apareció en YouTube un video musical de más de 22 minutos del puertorriqueño Bad Bunny. En él se pasaba de lo musical a un documental que denunciaba la situación que se vive actualmente en Puerto Rico y que probablemente no ha tenido mucha trascendencia a nivel de medios, ya que afecta a grandes artistas, políticos, personas influyentes en Estados Unidos. Sin embargo, al día de hoy, ese video documental cuenta con más de 14 millones de vistas. En el mismo, a través de la voz de la periodista Bianca Graulau, puertorriqueña, se va recorriendo y conociendo el proceso de gentrificación e injusticia que se viene viviendo en Puerto Rico. Denuncia situaciones amparadas bajo leyes estadounidenses. Recordemos que Puerto Rico figura como un territorio no incorporado de los Estados Unidos, un estado libre asociado con estatus de autogobierno, que les adjudica derechos pero también deberes. Habla de situaciones inusitadas, como por ejemplo edificios enteros que son desalojados para demoler o reformar y entregar completamente a personas extranjeras no puertorriqueñas, así como el desalojo del barrio Puerta de Tierra, que se encuentra a la entrada de la isleta de San Juan y al lado del viejo San Juan, una zona en la que en época de la colonia era donde vivían los esclavos y en donde el gobierno de Puerto Rico viene derribando condominios enteros públicos para venderlos al mejor postor. Casi siempre inversiones extranjeras que se han estimulado a través de la Ley 22, que forma parte de la Ley 60 de Estados Unidos y que los exime de pagos de impuestos por ganancias en acciones, criptomonedas y bienes raíces. ¿Qué tal? Es que hasta escuelas. Óigase bien, más de 600 escuelas, el gobierno de turno en Puerto Rico ha cerrado en los últimos 10 años para posteriormente pasar a usar el terreno con fines inmobiliarios. Increíble cómo en pleno siglo XXI se le da prioridad al negocio por sobre la educación. En el caso de Puerto Rico, bajo el amparo de algunos de los mismos políticos boricuas. Venden el terreno, lo compran extranjeros que se benefician de todas las excepciones de impuestos, obtienen ganancias enormes y al pueblo boricua le quitan el territorio, pero le dan trabajitos de servicios. Negocio redondo. Adicional a terrenos con vista al mar que están siendo privatizados, cosa que es ilegal en la isla. Sin duda, un video documental sin pérdida, que tuve la oportunidad de analizar con un estudiante en clase y que fue tremendamente indignante por todas las injusticias que viven los puertorriqueños. Realmente espero que los boricuas sigan luchando por lo que es suyo. En la transcripción de este episodio y en el blog encuentras el enlace al video documental. Caso La Roma en México. Turistas extranjeros que viven en modo home office son los que principalmente habitan las colonias de La Roma y La Condesa en Ciudad de México. Según el profesor de urbanismo y consultor Daniel Pérez, es un proceso que se da con frecuencia en sitios muy deseados para vivir en cualquier parte del mundo. Cuando un barrio, por su ubicación, arquitectura, oferta de servicios y transportes, se vuelve atractivo para gente de mayores ingresos, quien se queda a vivir ahí es quien puede pagar más. Y no solo es que habiten nuevas personas, sino que comienza a haber comercio dirigido a ellos, explica Pérez. Tienen restaurantes, galerías y otras cosas que atraen a estas personas y que inevitablemente por el gasto que implica aleja a los locales.
Sin embargo, según la coordinadora de asesores y asuntos internacionales del gobierno de Ciudad de México, Diana Alarcón, en una entrevista para la BBC Mundo con fecha de 2023, se están considerando opciones de regulación. Pero ella opina que Airbnb no encarece la vivienda porque la gentrificación en estos dos barrios data de hace más de 20 años. Es más, para algunos profesionales relacionados con inmobiliarias en esta zona, no tiene una crisis de vivienda o habitacional. Sin embargo, existen vecinos de la zona que se han organizado y constituido grupos para rechazar la compra de terrenos o edificios por parte de inmobiliarias que adquieren indiscriminadamente para construir edificios de apartamentos que en muchos casos están vacíos por meses y meses. Como lo comenta, por ejemplo, Mayela Delgadillo, de 51 años, que ha sido testigo del aumento de rentas y el encarecimiento de la zona en los últimos 20 años que ha vivido en la colonia La Roma. Para ella, la crisis no es por falta de disponibilidad de vivienda, sino por lo inaccesible que es para la mayoría. Se construye para el mercado, pero no para la necesidad de la gente. La vivienda ahí está, pero nadie puede pagarla, dice, al poner como ejemplo un edificio frente al suyo que tiene meses vacío, concluye Mayela en entrevista de la BBC. Caso Medellín en Colombia. En el caso de Medellín confluyen varios factores. La ubicación geográfica de algún modo determina que la construcción de viviendas se está demorando más en la ciudad. Además, posterior a la pandemia, los procesos económicos han influido y la creación de nuevos condominios o inmuebles ha disminuido. Pero por otro lado, también existe una fuerte propaganda o publicidad por parte de entes gubernamentales, invitando a turistas a conocer la ciudad, vendiéndola como un sitio ideal para trabajo remoto. Según datos del Colombiano, el principal periódico regional, el caso de Medellín surge en medio de elementos como el déficit de construcción de vivienda nueva y la debilidad en políticas públicas de este tipo, así como la reconfiguración de las familias que aquí viven. Aunque la población no ha crecido de forma considerable, las familias son cada vez más pequeñas. Es decir, hay mucha gente buscando casa, pero la disponibilidad es reducida. Claro, todo se mezcla. Además de que expertos atribuyen el fenómeno a la alta afluencia de turistas extranjeros, que solo en 2022 representaron el 53,1% del total de visitantes, de acuerdo con cifras de Cotelco. En definitiva, múltiples factores están impulsando la gentrificación en la ciudad, y antes era solo el poblado como punto de turistas extranjeros. Hoy en día, Laureles, Calasanz, entre otros. Martín Monzón, CEO de Finca Raíz, añadió: mientras los turistas extranjeros lleguen a los barrios céntricos y turísticos, la demanda se va a desplazar hacia los barrios periféricos. Como la ciudad está de moda, explicó que los propietarios de las viviendas descubrieron que es mucho más lucrativa la renta corta o renta vacacional. Y en tanto, los extranjeros sigan buscando el poblado, Laureles y Calasanz, los precios subirán muy rápido. Eso hace que la gente no pueda vivir más en esos barrios y se volcarán hacia esos otros que antes no se escuchaban tanto. Ahí es cuando llegan los aumentos de precios. En Medellín, en abril del 2023, se dio una revolución en redes por la posición de Ana María Valle, hoy precandidata a la alcaldía de Medellín, una figura política que pegaba carteles en una zona de la ciudad contra la gentrificación y Airbnb. De hecho, si entra al Twitter de ella, encontrará fijado un tweet en donde habla del problema y expresa lo siguiente: los efectos del boom turístico y la revolución digital son evidentes. Airbnb se está tragando los precios del arrendamiento. El tejido social del centro, el poblado, Laureles y Belén está desapareciendo. No podemos competir con los salarios en dólares de los extranjeros que pasan por el país como nómadas digitales o que vienen a aprovechar su ventaja económica. E invita a desarrollar estrategias para tratar el asunto en la ciudad. Pero bueno, a todas estas, ¿cuáles cree usted que deberían ser las recomendaciones para abordar este tipo de situación? Porque si bien es cierto que los turistas no siempre tienen la culpa, la responsabilidad o el pensamiento malsano para desplazar nativos y radicarse ellos, tampoco podemos decir que los gobiernos deberían hacerse de la vista gorda ante situaciones como esta. Se me ocurre la idea de regulaciones o impuestos equivalentes en esas zonas, demarcadas previamente y conversadas con los habitantes de la zona.
Lugares dedicados exclusivamente a turistas, pero con pagos que equivalgan a un beneficio real para la ciudad y que representen mejoras de las zonas para los nativos. Una política o reglamento real en donde los dueños de inmuebles tengan obligaciones también para con la ciudad, porque si bien es cierto que están proporcionando habitaciones o inmuebles para turistas, también eso debería traducirse en mejores o mayores beneficios para la ciudad en términos de impuestos. Un límite de residencia para turistas por zona probablemente podría favorecer el excesivo uso de inmuebles para turistas. El trabajo en conjunto con habitantes de la zona para integrar esas regiones más habitadas por turistas con la ciudad real y el vínculo impacte en mejoras. ¿Se te ocurre alguna recomendación que puede ser útil en esta situación? Cuéntanos en los comentarios. Escuchaste Español con Todo.